Hemos hablado hasta ahora de todas las opciones que tiene un paciente cuando tiene un tumor cerebral, todos los tratamientos que hay, pero creo que es importante, más que nunca, por todo lo que provoca este tipo de tumores, hablar de los efectos secundarios, tanto del propio tumor como de la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Al final, Mm. tocar zonas, como he dicho antes, del cerebro siempre es muy delicado y puede provocar mucho impacto a nivel físico, emocional y social. Entonces, cuéntanos cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de este tumor Los o efectos del tratamiento. los efectos secundarios al final van a venir, por un lado, del propio tumor, es decir, si tú tienes un tumor localizado en la parte que mueve tu brazo derecho, pues vas a tener síntomas del brazo derecho, pues que no lo muevo, que no lo siento, pero también puede haber secuelas derivadas de los tratamientos. Evidentemente, si me quitan un tumor en la zona que me mueve el brazo derecho, se me puede generar como secuela que no pueda mover o que tenga más dificultad para la movilización. Con la radioterapia también podemos sentir como un dolor de cabeza, como un malestar, y la quimioterapia en pastillas que comentábamos antes también puede generar alteraciones. Si bien es cierto que a diferencia de otras quimioterapias, esta típicamente no genera muchos efectos secundarios, pero sí que es cierto que tienen que hacerse controles con analítica por si las plaquetas, las defensas, los Los glóbulos efectos rojos secundarios bajan. típicos de la Mm. que tenemos el podcast 3 también con una enfermera de aquí del hospital de día en el que repasamos todos los efectos secundarios que puede dar la quimioterapia. Y sobre todo al final que las secuelas que se derivan del tumor y del tratamiento son muy importantes. Al final son pacientes por lo general jóvenes que acaban con unas secuelas o pueden producir unas secuelas que les condicionan y que les limitan mucho en su día a día. Entonces es muy importante en este aspecto informar a la familia y sobre todo intentar aportar a la familia los recursos necesarios y posibles para intentar que ese proceso de convalecencia o de secuelas, insisto, si se producen, pueda ser sobrellevado de la mejor manera posible. De hecho, me acuerdo hace poco en consulta que tuvimos un paciente también muy joven, de unos 40 años, que ya se quejaba de que pues, había tenido una cirugía y después una radioterapia y a veces pues, no recordaba parte de su casa, a veces en una conversación larga se perdía y es muy complicado para un paciente llegar a entender que ese tipo de efectos secundarios puede que se queden para siempre. Entonces, ¿qué recursos tenemos para darles a este tipo de pacientes para intentar rehabilitar en la medida de lo posible y recuperar lo que se pueda de funcionalidad? Tú mismo lo acabas de decir, la rehabilitación es un pilar fundamental. La rehabilitación al final implica intentar hacer que ese paciente pueda recuperar toda la funcionalidad posible. Y ahí influyen, por ejemplo, los logopedas en caso de que tengan dificultad para hablar, los fisioterapeutas, que se encargan de terapia ocupacional e intentan que el paciente vuelva a retomar su rutina. Son uno de los pilares fundamentales para esa recuperación. Pero no solo hay que tener en cuenta, digamos, el aspecto físico, también hay que tener en cuenta el aspecto emocional, porque al final no deja de ser un diagnóstico muy duro. Y como sucede prácticamente con todos los tumores, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, bien sea por psicólogos, bien sea por diferentes asociaciones de pacientes, Familiares. es fundamental. La familia, un pilar fundamental. Incluso también, como hemos comentado antes, esto genera secuelas y esas secuelas generan o pueden generar también dependencia. Aquí también es muy importante señalar que es necesario que haya una red de apoyo social a estos pacientes, que lo pueden hacer los trabajadores sociales y también es fundamental que el Estado o las autonomías que tengan las competencias correspondientes intenten dotar a los centros que tratan a los tumores cerebrales de los recursos necesarios para suministrarles todo este apoyo, el de la fisioterapia, pero también el social. Toda parte de, me consta por experiencias de pacientes, que toda esta parte de la neurorehabilitación dista mucho el margen hasta que podamos conseguir poder dotar a los pacientes de todos estos recursos. O sea, actualmente la sanidad pública no cubre todos estos aspectos de la rehabilitación y muchas veces tienen que acudir a centros privados para poder hacerla, que es una parte que tenemos, pues como he dicho antes, mucho margen de mejora. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a una parte que también siempre me parece importante, que es la de hablar de dónde tú recomiendas para un paciente que ha sido recientemente diagnosticado o un familiar que tenga curiosidad o quiera informarse para poder ayudar desde el mejor punto a su familiar afectado, incluso una persona que tenga interés, sitios donde pueda acceder a información para poder formarse y entender mejor toda esta patología, aparte del podcast que obviamente está viendo con nosotros. ¿Dónde más sitios puede buscar para entender más la enfermedad? Bueno, la búsqueda de información, una cosa que es nuestro día a día en la consulta y más ahora con la inteligencia artificial. ChatGPT, Exacto.
Yo siempre recomiendo que, por un lado, consulten con, por ejemplo, las guías o los diferentes recursos que te ofrece la Sociedad Española de Oncología Médica, que SEOM, luego, SEOM, exacto, que luego podemos dejar un enlace por si los pacientes quieren acceder. lo dejaremos. Luego también los recursos que te ofrece la Asociación Española contra el Cáncer y luego también las diferentes asociaciones de pacientes. Que creo justo que en el cáncer cerebral está Astuce Exacto, y Asate, que son dos exacto. que son bueno, que yo justamente he recomendado varias ocasiones en consultas y que tienen información muy completa respecto al tema, además de poder guiarte muy bien con grupos de apoyo o incluso sitios a donde ir para pedir cita para logopedia o rehabilitación. La Asociación Española contra el Cáncer siempre tiene un montón de información para psicólogos. La verdad es Hmm. que son asociaciones que están francamente bien. Siempre, y a raíz de lo que acabas de comentar, es muy importante también que todos los pacientes que tengan tumores, ¿vale? Intenten asociarse, intenten buscar ayuda, porque al final, si tenemos alguna dificultad, si esa dificultad se comparte, es mucho más fácil que se doten de recursos. Al final, los tumores infrecuentes, como pueden ser los tumores cerebrales o de otra localización, muchas veces tienen el problema de que como hay pocos pacientes, ese volumen de asociación no es el mismo como sucede, por ejemplo, en otro tipo de tumores. Entonces, desde aquí también es importante apoyar a esos pacientes a que busquen la asociación entre ellos o que busquen ayuda en asociaciones ya formadas. Muy importante buscar en fuentes de información fiables. Como os he dicho antes, la inteligencia artificial nos ha llenado de un montón de buscadores que muchas veces la información que aportan no es la correcta y que pueden Y llevar... que es complaciente muchas veces. Sí, que Todos hemos hecho el ejemplo de preguntar algo a ChatGPT y prácticamente decirte que sí a todo. Vamos a llegar en esta parte final del podcast a hablar de... He elegido hablarlo hoy, yo creo que es importante hablarlo hoy porque aún no lo habíamos hablado y me parece que algo que es muy remarcable, que es el tema del derecho al olvido oncológico. Eh, con res- Conforme va pasando el tiempo y aprendemos a tratar los diferentes tumores, conseguimos que la gente viva más y es más frecuente encontrar en consultas largos supervivientes. Son gente que aunque lleva mucho tiempo curada de un cáncer, siguen siendo pacientes oncológicos. Quiero que tú, que sé que te encanta este tema, por eso quiero hablar contigo, nos cuentes qué es el derecho al olvido oncológico. Pues el derecho al olvido oncológico es una normativa, una legislación que ha salido recientemente, si mal no recuerdo, en junio de 2023, que ha sido todo un avance para los pacientes que en su momento tuvieron un cáncer. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por el hecho de haber tenido un cáncer en el pasado, cuando tú querías solicitar algún tipo de préstamo, de ayuda o incluso algún tipo de seguro médico, se te ponían una serie de condiciones o tenías más dificultad de acceso. Con esta nueva legislación lo que se pretende es que se han transcurrido 5 años, Cinco. 5, desde que tuviste un tumor y ya no ha vuelto a, digamos, reaparecer, a recurrir, a recaer, tú no tienes La obligación, la ¿no? obligación de informar de que has tenido un tumor. Y esto es muy importante remarcarlo, porque si por cualquier cosa el servicio que tú estás prestando te pide información al respecto, si han pasado 5 años, no hace falta que digas absolutamente nada. Y de hecho, si te dijesen algo, tú tienes las herramientas legales para recurrir precisamente eso, para recurrir esa... Ante la ley. Que esto ha sido una lucha que ha habido en los últimos años de nuestros pacientes, una victoria Una para victoria ellos, totalmente. porque si verá que el estigma del cáncer les rondaba siempre, aunque sea un paciente que se ha operado de un tumor mínimo hace 20 años, el tema de ser un paciente oncológico parece que se queda siempre y la gente también tiene el derecho a poder pasar página y Exacto. olvidarse de este tema. Y, La y, discriminación que existía era enorme con ese tema. ¿Y cuántas veces nos pasa que en urgencias de paciente con antecedente de un tumor de próstata o un tumor de mama? No, tenemos que dejar de asociar el hecho de haber tenido un tumor con que eres un paciente oncológico Y con un pronóstico malo, y que con ya un pronóstico actualmente ya no es malo. así. Porque al final parece que eso es como un tatuaje que llevas grabado siempre y al final eso puede ser como si estuvieras estigmatizado a nivel social, incluso también a nivel de prestaciones de servicios. Totalmente de acuerdo.